El caso B es el que los ha matado. Ah, no, no me acuerdo cuál era el B, vos El sabés. B era de decir a que si con los datos de dos tiempos, eran dos variables aleatorias, uno tiempo de reparación y otro tiempo entre roturas, y tenías que ver si podías caracterizar el comportamiento de esa variable con con algún modelo, a ver si tenía medidas que se parecía a la campanita, no tenía medidas que se parecía a la campanita, que pudieron ver eso, algunos lo habían intentado hacer y bueno, fue lo que más les costó. Por ahí dice interpretar esa consigna, así que esa redacción, Laura, no la tenemos que usar más porque Está mal. va, No se entiende, no no se. se entiende. Bueno, Uno no, también aprende. está bien, claro. De todos modos, hay una cosa que sí se acerca o no se acerca a la normalidad, porque hasta ahora no hemos estudiado otros modelos, ¿no es cierto? Entonces, como no estudiamos otros modelos, bueno, lo único que podemos decir es si se aproxima o no. Sí, si es razonable pensar que tiene comportamiento normal o no. Nada más. ¿Estamos de acuerdo en eso, Nadia? Sí, estamos de acuerdo. Momento es lo único que podemos decir. Simplemente usar como referencia la normal y decir si sí o si no. Después ya vamos a comenzar a ver modelos de probabilidad y ahí, bueno, sí, ya vamos a poder ver mejor qué modelo. Che, Nadia, la idea mía, acordemos ahora, es que tipo a las 11, 11:30 comencemos con el práctico. Dale, ningún ¿Tá? problema. Me Este, parece mejor, así ellos están, es como que distienden después de ver el contenido nuevo y demás, y cuando uno participa es como que se activa claro. más, así que está buenísimo. Bueno, hagámoslo así. Este, y bueno, si a vos te parece, vamos a ir viendo. Yo ya bajé Sí. cuáles son ya tenemos a todos en grupos. Hay unos 5 que no No están tenemos que así. decir. Si, bueno, si llegan a entregar, algunos se incorpora, que se ponga la carátula del grupo, bueno, y allí lo vamos a, nosotros también nos llega el reporte de asistencia y con esas dos cosas, ya vamos a poder cruzar e incorporarlo al grupo. Si alguno se olvidó, más allá de la publicidad, aprovechemos y hagamos eso. Otra cosa, algunos, si alguien tiene algún problema o algún compañero de su grupo para asistir, tiene, bueno, una cirugía o se le corta internet, se le corta la luz, recuerden que nos tienen que avisar a nosotros de cualquier en el práctico por el motivo por el cual no están presentes, entonces nos mandan el certificado médico, nos mandan, no sé, la captura de PEC de que yo vivo, de su dirección y su barrio, de que están sin internet, o sea, cualquier, bueno, sin luz, perdón, sin internet, bueno, también puede ser otra causa. Eh, sí, cualquier cosa que nos justifique la ausencia a esta instancia de intercambio. Y ahí sí me callo y... No, está bien. No, bueno, la idea, no sé qué te parece, Nadia. Estamos las dos a las 11, 11:30. Sí, Entonces, cada una dice alguna cosa, vamos manejando el grupo, y si te parece, vos anotas las cosas sí, más sí. relevantes de cada grupo, porque no nos olvidemos que en la exposición también se va a ver reflejada la nota en la exposición, ¿no es cierto? Tal cual, o sea, todo se pondera y a partir de eso se construye la nota final. Por eso es importante de que ustedes estén, participen, o sea, como grupo, y bueno, cualquier dificultad nos avisen porque informando se entiende la gente y puedes dejar todo hermoso, justificadito, todo ordenado y todo bárbaro, como nos gusta a nosotros que sea estructurado. A nosotros en nuestra facultad, por lo menos, mira, nombre de grupo 1, 2, 3, 4, 5 en vez de un nombre creativo. Le pongo en facultad de arte y va a ser el grupo azul, el grupo verde. Bueno, los números tienen lo suyo también, convenga. Claro, nos gustan los números en Los esta números facultad, tienen lo suyo totalmente. también. Bueno, la idea entonces ahora es, en el primer módulo vamos a terminar de ver la unidad 2. O sea, la idea es terminar en 1 hora y 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, vamos a ver si podemos terminar con la unidad 2. Y la clase que viene ya comenzar con la unidad 3. Esa sería la idea. ¿Estamos? Yo ya les he subido al LEB
la clase de hoy. No sé si la vieron. ¿La vieron? El material está, hay algunos que están ya acá presentes en el aula virtual, Lau. Y acá hay una pregunta de Candelaria si hay que activar la cámara web para exponer. Eh, Diría que alguno de los integrantes del grupo por ahí, si quiere mostrar los cálculos y hablar, sería bueno que presente más que active la cámara. Por Claro, supuesto que si quieren más que nada activarla no hay problema. compartir más que verlos por ahí, pero bueno, ambas cosas sería buenísimo, ¿o no? Sí, sí. Pero bueno, yo lo que digo es, para a veces tienen un celular o a veces la compu no tiene cámara, no se preocupen. O sea, si pueden, fantástico. Si no pueden, que alguno de los integrantes del grupo pueda compartir. Bien. Bueno, mis queridos alumnos, vamos a comenzar. Empiezo la grabación, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Vamos a comenzar. Pregunta, duda, inquietud, ¿todo bien? Sí, Rafael, todo bien. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién es el ayudante hoy? Ah. ¿Vos grabás la clase, Nadia? Sí, es que no puedo encontrar para grabar, no sé qué me está pasando. Ahí le pongo a grabar. Dale, ponela a grabar vos. Ahí estamos. Está cargando, pero ya arranca. Ahí está. Está bien. Bueno. Bueno, ¿quién me ayudaba? ¿Ana Clara? Sí, profe, acá estoy. ¿Estás mal? No, todavía estoy medio dormida, pero acá estoy. Ah, bueno, entonces ponete un poquito atenta, corazón. Vos fíjate en el chat, y me decís en voz alta lo que pasa en el chat. ¿Estamos? Sí, profe. Dale, gracias. ¿Están mirando bien? Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa, ya saben, preguntan, dicen, etcétera. Fíjense, el resultado de un experimento aleatorio puede ser descrito en ocasiones como una cantidad numérica. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, un experimento sería inspeccionar un embarque de 40 chips, por ejemplo. ¿Y qué podríamos mirar? Podríamos mirar la cantidad de chips defectuosos en esos 40. Entonces, los valores posibles de la variable serían 0, 1, 2, hasta 40. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Está? Podríamos mirar el funcionamiento de un restaurante durante un día y podríamos mirar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos mirar la cantidad de clientes que entran, la cantidad de clientes que entran por día, la cantidad de clientes que entran por hora, la cantidad de clientes que entran entre determinadas cantidades en un intervalo de tiempo determinado. También podríamos también medir la cantidad de tiempo que se queda una mesa en el restaurante, etcétera. Podríamos mirar bastantes cosas y esa variable aleatoria que definimos, de alguna manera, va a tomar valores dentro de un conjunto numérico. También podríamos ver el funcionamiento de un banco. Lo mismo, como el funcionamiento de un restaurante, lo mismo podemos ver varias cosas. Fíjense, acá tenemos otro que es llenar una lata de bebida. Podríamos mirar la cantidad en miligramos que tiene la lata. Esa cantidad va a oscilar entre 0 y, bueno, lo máximo que podemos poner allí. Es decir que
podemos asociar a veces una variable aleatoria que toma valor en un conjunto numérico a un experimento. Vamos a ver entonces ahora el concepto de variable aleatoria. Fíjense, una variable aleatoria es una función que asocia un número real y solo uno a cada resultado o suceso elemental del espacio muestral omega de un experimento aleatorio. Es decir, que es una función que asocia a cada elemento de omega con un número real. Fíjense, el conjunto que vamos a llamar Rx de todos los valores posibles de una variable aleatoria se denomina recorrido o población de la variable aleatoria. ¿Se acuerdan que habíamos visto el concepto de población? ¿Qué habíamos dicho de población? ¿Nadie se acuerda de lo que habíamos dicho de población? Nada. Nada, 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 nada. Sería el conjunto cuyo comportamiento queremos conocer a partir de las propiedades de la muestra. Sí, sería el conjunto subyacente, digamos, a una muestra y también estaba formado por todos los valores de la variable más su comportamiento, ¿se acuerdan? ¿Está? Más el comportamiento de la variable aleatoria, pero también estaba en el concepto de población, también estaba el comportamiento aleatorio. En este caso no está el comportamiento aleatorio, por eso vamos a usar más la palabra recorrido que población. Vamos a dejar la palabra población para considerar no solo los valores que puede tomar la variable aleatoria, sino también el comportamiento probabilístico de esa variable aleatoria. ¿Está? Cuando hablemos de población, en este contexto vamos a pensar en esas cosas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien, conforme a Rx, el recorrido, las variables aleatorias se clasifican en variables aleatorias discretas, si Rx es un conjunto finito o infinito numerable, o sea, si es un número entero no negativo, y variables aleatorias continuas, si Rx es un conjunto infinito no numerable, es decir, si es un intervalo de números reales. Eso ya lo habíamos estado manejando en la unidad anterior, ¿recuerdan? Sí, profe. Hoy están todos dormidos o no sé. Funciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. ¿Qué vamos a mirar hoy? Vamos a mirar cómo son las funciones de probabilidad, cuáles son las propiedades que tienen las funciones de probabilidad y qué funciones de probabilidad se consideran para describir el comportamiento de una variable aleatoria discreta. Y vamos a ver qué funciones de probabilidad se consideran, qué propiedades tienen estas funciones para describir el comportamiento probabilístico de una variable aleatoria continua. Vamos a hacer una división entre primero variables aleatorias discretas y después vamos a ver variables continuas. Esa es la idea. Entonces empecemos a ver las funciones de probabilidad para variables aleatorias de tipo discreta. Una vez definida una variable aleatoria discreta X, es posible definir otra función que indica la probabilidad de cada posible valor de la variable aleatoria. ¡Wow! Fíjense, tengo entonces otra función que asocia, ¿sí?, a cada valor X de la variable aleatoria con un número que está en el intervalo 0,1. En el intervalo 0,1. Y esta función debe cumplir con lo siguiente. Debe cumplir con el valor de probabilidad que es asignado a cada valor que toma la función, es un número que está entre 0 y 1.
acá lo dicen, estamos aplicando el Rx en 0, 1. Y la sumatoria de todas las P de X debe ser igual a 1. Gráficamente tenemos esta situación. ¿Se acuerdan que también usábamos el diagrama de barras con los datos muestrales? ¿Se acuerdan? Que trabajábamos con las frecuencias relativas, ¿recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué le estamos pidiendo a una función de probabilidad para variable discreta? Bien, le estamos pidiendo una cosa. Esta va una función matemática cualquiera. Va a poder, digamos, describir el funcionamiento probabilístico de una variable discreta si cumple con estas dos cosas. ¿Sí? Si cumple que todos los valores de probabilidad están entre 0 y 1 y la sumatoria de todos los valores nos da igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos el experimento de lanzar una moneda al aire 3 veces? La clase pasada, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan que teníamos ese espacio muestral? Vamos a definir la variable cantidad de caras obtenidas. Tenemos el espacio muestral y tenemos una variable aleatoria que toma valores numéricos, porque vamos a contar la cantidad de caras que se obtienen. Vamos a ver qué valores puede adoptar la variable aleatoria X y vamos a ver qué probabilidades se transfieren. O sea, de alguna manera vamos a considerar la probabilidad en el experimento para que se vea reflejado en la probabilidad que le vamos a asignar a cada variable aleatoria, a cada valor que toma la variable aleatoria. Tenemos esta situación. Número de caras. Acá tenemos 0. Acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Vamos a la probabilidad. ¿Están de acuerdo con estas probabilidades? Sí. Bien. Esta es la función de distribución de probabilidad. El valor de la función para x igual a 0 es igual a 1 octavo. El valor de la función para x igual a 1 es igual a 3 octavos. El valor de la función para x igual a 2 es igual a 3 octavos. Y para x igual a 3 es igual a... Sí, profe. Y fíjense que si nosotros graficamos esta función de probabilidad, recuerden que siempre en el eje de las abscisas x va la variable aleatoria y en el eje de las ordenadas vamos a poner los valores de probabilidad. Por supuesto que para dibujarlas aproximamos los valores con números decimales, ¿no? Fíjense que de alguna manera el experimento transfiere la probabilidad. Hay mayor probabilidad de que x valga 1 de que x valga 0. De que x valga 2 a que x valga 3. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Vamos a la función de distribución acumulada. Fíjense, la acumulada, que la vamos a llamar f mayúscula, ¿sí?, es tal que es la probabilidad de que x tome valores menores o iguales que x minúscula. Podríamos poner acá xy y acá xy. Probabilidad de que x tome valores menores o iguales que xy. Esa va a ser la función de probabilidad en xy. La habíamos visto, ¿se acuerdan en la unidad anterior? Cómo trabajábamos con las acumuladas. De la misma manera trabajamos acá. Gráficamente, la función resulta ser una escalera. Vamos a ver. Fíjense, f de x representa la probabilidad de encontrar un valor menor o igual que xy. Lo podemos también representar así.
Recuerden, cuando trabajamos con probabilidad, con la F mayúscula, estamos trabajando siempre con una función acumulada. Sí, que acumula probabilidades hasta ese punto. Hasta ese punto, ¿cuánto de probabilidades hay? Vamos a ver cuál es la función de distribución acumulada para la variable X asociada al experimento aleatorio lanzar una moneda al aire 3 veces. ¿Se acuerdan cuál era la X que usábamos? ¿Cuál usábamos? Cantidad de caras obtenidas. X es cantidad de caras obtenidas. ¿Sí? Y la función que teníamos es esta. La pregunta es, ¿cuál será la función acumulada? ¿Cómo será la acumulada? Puede ser 1/8, 4/8, 7/8, 1. Exacto. ¿Está? Exacto. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ver si vemos cómo lo podemos escribir y si podemos hacer el gráfico. ¿Está? A ver si lo hacemos. ¿Puede ser? A ver si ustedes también lo hacen. ¿Sí? A ver. Esto. Vamos a poner así. No me está. Ahí está. Bien, a ver. Aquí ponemos los valores que va a tomar X. X, Y. ¿Qué valores puede tomar X, Y? 0, 0, 1, 1 y 2. A ver si lo van haciendo ustedes también. ¿Está? Aquí dice P de X igual a XY. Aquí vamos a usar la acumulada, que va a ser P de X menor o igual que XY. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 0, tenemos 1, 2, 3. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos 1/8, acá 3/8, acá 3/8, acá 1/8. En decimal, ¿cuánto es 1/8? 0,125. Bien. ¿Cuánto es 3/8? 0,375. 0, 3, 7, 5. 0, 3, 7, 5. 0,125. ¿Y las acumuladas cómo serían? Un octavo. 0,125. Después. 0,5. Bien, después. 0,875. Bien, y después 1. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un gráfico para esta. ¿Cómo es el gráfico de F minúscula? En el gráfico de F minúscula, ¿qué ponemos? En el eje de la X vamos a tener 0,125. Espera, en el eje de las X voy a poner siempre la variable X. Sí. 0, 1, 2, Bien. 3. 2. Y en la función de X, Y. Y acá voy a poner un 1, ¿estamos de acuerdo? En 0, ¿cuánto tengo? Voy a poner acá el 0,5. ¿Sí? En 0, ¿cuánto tengo? 0,125.
Bien, o sea que es medio poquitito ahí. Uf, me salió feo, espera. Todavía no soy muy buena con esto, ¿saben? Ah, estoy más acostumbrada al pizarrón que a esta. No sé por qué. Ahí está. Para 1, ¿cuánto tenemos? 0,375 más o menos por acá, más o menos por acá, más o menos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos de cuenta que son las que están derechitas. ¿Sí? Vamos a la otra. Vamos a la acumulada. La acumulada idem, ¿qué tenemos? Tenemos también 0, 1, 2, 3. Acá tenemos un 1. ¿Qué tenemos para la acumulada? Tenemos por acá, más o menos, ¿lo están haciendo? 0,5. Por acá, más o menos, debemos tener el 0,875. Por aquí, más o menos, el 0,125. Bien. Vamos a trabajar así. Más o menos. Bueno, esto se supone, intento que sea una línea de puntos. ¿Tá? Entonces, fíjense, recuerden que acá es la escalerita. Entonces, acá tenemos así hasta acá. Acá, lo mismo, así, hasta acá. Y acá, lo mismo. ¿Cuánto tenemos acá? Así, hasta acá. ¿Lo ven? De 0 a 1, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿sí? Y después, por último, tenemos ya todo 1. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Profe, ¿qué tenía aquí en las Acá, tablas, digamos, arriba? ¿cómo, corazón? En los títulos de las tablas, en la sección. Ah, ¿no entendés los títulos de las tablas? Claro, quería saber qué era. Bien. Fíjate, en el título de este es P de X igual a XY. Y acá es, bueno, voy a poner con la F. F en XY es igual a P de X menor o igual que XY. ¡Au! ¿Lo ves? Esta es la F minúscula. La F minúscula también se utiliza la letra P minúscula. Para una discreta se utiliza esta o esta función. La F minúscula P. Lo importante es saber que acá lo que estamos haciendo es viendo cuál es la probabilidad para cada valor de X. Para cada valor de X, fíjense, tenemos acá esta, acá esta, acá esta, acá esta. Todas están entre 0 y 1 y la suma total nos da 1. Hemos distribuido la probabilidad un poco a cada uno de los valores. Y en la acumulada al final nos da 0, nos da 1 la última. Acá, fíjense que eso se puede ver. Ay, lamentablemente, voy a hacer una cosa. Espera. Voy a hacer esto. Voy a tachar acá esto. Quiero que se vea bien otra cosa, que es la siguiente. Mira, acá no está, no quedó bien, porque me fui de bando acá. Acá fíjense que la función en 3 vale 875 y después a partir de en 2, a partir de 3, la función ya vale 1. ¿Está? A partir de 3, este no es muy feliz, la función ya vale 1. ¿Lo ven? Sí, profe. Vale 1 para todo valor mayor que 3, por supuesto, siempre va a valer mayor que 3. ¿Sí? Siempre más que 3 va a acumular 1 a la izquierda. Esta es la acumulada.
¿Está? ¿Duda, pregunta, inquietud? ¿Está Por lo definido? menos no. Bien. Hemos definido entonces acá una función de probabilidad que se llama número de caras al tirar una moneda 3 veces. ¿Sí? Esa es la variable que hemos elegido. Hemos definido la función de probabilidad, en este caso mediante esta tabla. Recuerden que una función matemática está definida cuando uno inequívocamente puede decir cuáles son los valores que están en el dominio y los que están en la imagen. Acá lo tenemos claramente. Listado todos los valores. ¿Sí? También es posible definir una función matemática mediante una expresión matemática. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cuándo está definida una función? Eso quiero saber. Una regla de asignación. Cuando tenemos la regla de asignación o cuando conocemos todos los valores, como en el caso este que acabamos de hacer, conocemos todos los valores de la variable, todos los valores que toma la variable y todas las imágenes que toma la variable. ¿Estamos de acuerdo? Si uno conoce punto a punto todo, ya está definida la función inequívocamente. Esa función también, hay algunas funciones que también se pueden definir mediante una expresión matemática. Vamos a ver funciones que se definen por expresión matemática y también vamos a ver funciones que las definimos así como en este caso. Quiero que ahora definan, como en este caso, esta otra variable. A ver, Ana Clara, ¿lo lees, por favor? Bueno, profe. Dale. Ejercicio. 3 máquinas fresadoras funcionan de manera independiente. La probabilidad de que una máquina cualquiera no funcione es de 0,3. Se define la variable aleatoria X, número de máquinas paradas en un instante dado. A. Determine la distribución de probabilidades de dicha variable y la función acumulada. B. Calcule las probabilidades de que en un instante cualquiera haya paradas menos de 2 máquinas, haya paradas 2 o más máquinas, haya paradas al menos 2 máquinas y haya paradas a lo sumo 2 máquinas. Bien. A ver si lo hacen, mis queridos alumnos. ¿Es posible? Lo mismo que hicimos el anterior. Es decir, ¿qué les estoy pidiendo? Que hagan la tabla que hemos construido recién. La misma tabla. Los valores que puede tomar la variable, sacan los valores que puede tomar la variable, sacan cuál es la probabilidad que es trasladado desde el experimento o transferido a la probabilidad que se asocia a cada valor que toma la variable. Y después, por favor, calculan también la acumulada. Pregunta, duda, inquietud. ¿Está claro?
¿Qué valores puede tomar la variable? Empecemos por ahí. ¿Qué valores puede tomar la variable? 0, 1, 2 y 3. Sí, perfecto. Puede haber ninguna parada, ¿sí? Una parada, dos paradas o las tres paradas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo hacemos para sacar la probabilidad de que X valga 0? Que no haya ninguna máquina parada. ¿Cuál será esa probabilidad? ¿Serían el caso donde no están paradas sobre la cantidad de casos totales? Aquí en realidad, este ejercicio como que está medio puesto a propósito, ¿no? Porque la pregunta del millón es, en realidad, ¿este ejercicio es similar al de al cuando uno tira 3 monedas? ¿O 3 veces una moneda? ¿Es similar? ¿En qué es similar y en qué difieren? O sea, sí es similar en el sentido de que las posibilidades son que esté parada o que esté funcionando, y en la moneda que sea cara o que sea cruz, lo que cambia es la probabilidad de eso. O sea, en las Claro, monedas es 50-50 y acá es de 0,7-0,3. eso es lo que cambia y eso determina que el espacio muestral no sea equiprobable. En el anterior, el espacio muestral era equiprobable. ¿Está? Acá el espacio muestral no es equiprobable. Porque tenemos que la probabilidad de que la máquina funcione o de que la máquina esté parada es distinta. ¿Cómo deberíamos sacar entonces la probabilidad de cada suceso elemental? En el primer caso, profe, cuando la variable x igual a 0, ¿no habría que multiplicar 0,7, que son las máquinas que están funcionando, por 3, que es la cantidad de máquinas? Vamos a lo siguiente. Yo puse 0,1, profe. ¿0,1? Sí. Fíjate. Vamos acá. Número de máquinas paradas en un instante dado. Tenemos esa situación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? P, máquina parada, lo llamé, y F, máquina funciona. Acá tenemos los valores FF, FPF, lo mismo que en las monedas. Hasta acá estamos iguales que en las monedas, ¿no? ¿Todo esto es igual? Sí, profe. Fíjense que en qué se difiere. Que esté parada de 0,3, pero que esté funcionando de 0,7. ¿Sí? ¿Cómo sería la probabilidad? Fíjense acá. Este es un espacio muestral que no es equiprobable. ¿Sí? Fíjense, la probabilidad de que x sea igual a 0 va a ser igual a la probabilidad de que la máquina funcione y funcione. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo funcionan de manera independiente? ¿Se acuerdan que en la independencia, cuando tenemos intersección, se daba el producto? ¿Está? ¿Se acuerdan que P de A intersección B, si son independientes, era P de A por P de B? Sí, profe. Acá, debido a la independencia, podemos escribir que la probabilidad de que la máquina funcione es 0,7 por 0,7 por 0,7. ¿Ven? Sí, profe, yo lo dije mal, dije 0,7 por 3, pero quise Claro, decir eso. pero no es por 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿cómo sacaremos la probabilidad de que sea, por ejemplo, no sé, igual a 1 o a 2? Y habría que multiplicar, si es en el caso de 1, 0,7 por 0,7 por 0,3, ¿o no? Perfecto, perfecto. Eso da 0,44. Pero ¿cuántas de esas tengo? 3. Tendría que hacer la unión. Ah, Ahora, claro, ¿no? para 3.
Sí, lo había multiplicado por 3, por eso da Y ahora 0,40. sí lo multiplicas por 3. Fíjense, para x igual a 2 tenemos 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 de estos. Si lo hacemos en términos de probabilidad, deberíamos poner unión, ¿no? Acá adentro. La probabilidad de esto, un paréntesis, unión, todo lo otro, unión, todo lo otro. ¿Me entienden cómo habría que escribirlo? Sin este 3, digamos un corchete con todas las intersecciones. Unión, otro corchete con todas las intersecciones. Unión, otro corchete con todas las intersecciones. ¿Sí? Ahí como son disjuntos podríamos distribuir la unión y después distribuimos la intersección debido a la independencia. Entonces, en definitiva, nos queda esto. ¿Lo ven? Sí, profe. Fíjense que en realidad en el caso de la moneda funciona lo mismo para sacar la probabilidad. Lo que pasa es que acá tenemos, si tuviéramos un medio por un medio por un medio, nos da siempre el 1/8, no sé si lo ven. Un medio por un medio por un medio me da el 1/8, un medio por un medio por un medio, si fuera todo un medio, cada uno de estos, digamos, eventos simples, ¿sí? O sucesos elementales de este espacio muestral, la probabilidad de cada uno siempre da 1/8. Lo trabaje de este modo o lo trabaje como el espacio equiprobable que directamente dividimos por 8. No sé si está claro. Sí, profe, eso sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos la función de probabilidad. ¿Lo ven? Sí, profe. Profe, una Sí, duda. dale. Para el caso x igual a 1 es 0,7 por 0,7 por 0,3, todo A por ver, 3. espera. Para x igual a 1, vos tenés que sacar, digamos, lo que pasa es que el 0,3 por 0,7 por 0,7. ¿Lo ves? Lo que pasa es que Sí, eso, por eso le preguntaba si era 0,3 por 0,7 por 0,7. por 0,7. Lo que pasa es que, bueno, no nos olvidemos que el producto es conmutativo, entonces esos productos son todos iguales, ¿no? Profe, ¿y es multiplicado por 3 por las 3 posibilidades de que funcionen? Claro, es multiplicado por 3 por estas 3 cosas, porque tenemos 3 eventos así. Si lo querés ver desde el punto de vista de la probabilidad, podrías hacer la probabilidad de corchete nos dé este, o la unión nos dé este, o la unión, otra unión nos dé este otro. Este 3 sale de la suma de este más este más este. Estos 3 por, tengo que sumar las probabilidades de los 3. Esa es la idea. Sí, yo lo que quiero que vean es que si tuviera el espacio fuera equiprobable, entonces en el caso de espacio equiprobable, también haciéndolo de esta manera nos daría el mismo resultado que trabajando con equiprobable. Esto es general, este modo de trabajarlo, ¿no? Acá, por supuesto que tenemos 3 máquinas que de alguna manera, en general esto no pasaría, ¿no? Si uno tiene 3 máquinas distintas, en general la probabilidad de que una máquina esté parada es diferente a la probabilidad de que otra esté parada. Entonces esto se podría hacer con más ruido todavía. Supónganse, aquí que tengo, la máquina 1 funciona, la máquina 2 funciona, la máquina 3 funciona. Pero podría ocurrir que tuvieran todas distintas probabilidades. ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. O sea, estoy como poniendo que esto podría aún ser más ruidoso.
Número de máquinas paradas en un instante dado, dadas 3 máquinas, que acá no está puesto, ¿no? Error del docente que lo hizo, que sería yo, ¿sí? O sea, en 3 máquinas, número de máquinas paradas en 3 máquinas. Supongamos que cada máquina tuviera una diferente probabilidad de estar parada. Siempre puedo trabajar de esta manera, siempre. Lo que pasa es que tengo que considerar estas situaciones. Tengo que considerar, sí, acá estoy trabajando con probabilidades iguales en las 3 máquinas. No en todo el espacio, pero sí en las 3 máquinas. Pero podría meter más ruido, ¿no? Esto podríamos construir otra función, número de en un instante dado, trabajando con 3 máquinas que tengan diferente probabilidad de estar paradas. Pero se trabajaría exactamente del mismo modo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos bueno, ¿alguno lo puede leer, por favor? La parte B del ejercicio que decía. Calcule las probabilidades en un instante cualquiera. Bueno, pero la parte B. Claro. Calcule las probabilidades de que en un instante cualquiera había 4 incisos en el B. Bueno, el A. Haya parada menos de 2 máquinas. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que haya paradas menos de 2 máquinas? ¿0,784? 0,784. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Fíjense que estén paradas menos de 2 máquinas significa que puede estar parada una o puede estar parada 2 máquinas. Hay que sumar estas dos. Es lo mismo que decir P de X menor o igual que 1. ¿Sí? Después la B. Haya parada 2 o más máquinas. Haya paradas 2 o más máquinas. ¿Cuánto sería eso? 0,216. 0,216. Hemos sumado estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 2 o más, 2 o 3 serían. Tenemos que sacar la probabilidad de 2 o 3. ¿Sí? Después, ¿qué dice? Haya paradas al menos 2 máquinas. Al menos 2 máquinas. ¿Cuántas tendrían que estar paradas si es al menos 2? 2 o 3. 2 o 3. ¿La otra? Haya paradas a lo sumo 2 máquinas. O sea que haya, cuanto más 2 máquinas, puede haber 0, 1 o 2. ¿Cuánto sería? 0,973. Exacto, 0,973. ¿Lo ven? Sí, profe. Pregunta, duda, inquietud. Profe, ¿cómo era el de que haya al menos 2 máquinas? ¿Es igual que el que haya 2 o más máquinas? Claro, es lo mismo que haya 2 o más máquinas. Al menos quiere decir, lo mínimo que pueden haber son 2. Entonces son 2 o 3. No puede haber más de 3 porque 3 es el tope acá, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, profe, perfecto. Bien, Ana Clara, ¿todo bien? ¿Las chicas? Sí, profe, todo bien. ¿Alguna de las muchachitas? ¿Estamos todos bien? Bien, o sea que fíjense que cuando uno tiene una situación parecida a esta, puede ser que el espacio muestral sea equiprobable o puede ser que no sea equiprobable el espacio muestral. Cuando no es equiprobable el espacio muestral, lo que tenemos que trabajar es de esta manera, viendo
digamos, suceso elemental por suceso elemental, cuál es la probabilidad, ¿no? Pero el modo de armarlo es este. ¿Continuamos? Dale, profe. Bueno, ustedes después hagan los dibujos, ya saben cómo se hacen los dibujos, digamos, los gráficos, ¿no? De cada una. Esta sería un gráfico de barras y este es un gráfico en escalera. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bueno. Dale. Bueno, vamos ahora, bueno, antes de pasar a esto. Entonces, en definitiva, ¿qué le estamos pidiendo a una función de probabilidad de variable discreta? ¿Qué le estamos pidiendo? Que cada uno de los valores que toma la variable sea un número que está entre 0 y 1 y que la suma de todos esos valores sea igual a 1. Eso le estamos pidiendo. Esas son las condiciones necesarias y suficientes para que una función cualquiera pueda ser una función de probabilidad o describa o se pueda utilizar para describir un comportamiento probabilístico. ¿Estamos de acuerdo? No cualquier función matemática, no cualquier asignación. Tiene que ser la asignación de tal manera que se verifiquen esas dos condiciones. ¿Sí? Y recuerden lo más importante, estamos trabajando con valores del recorrido de la variable que toma imágenes en el conjunto 0, 1. Toma en el conjunto 0, 1, o sea que ningún valor puede ser menor que 0 ni mayor que 1 de los valores que toma. Debe ocurrir que cada uno de los valores esté en ese intervalo y que la suma de todos nos dé 1. Continuamos. Vamos a ver ahora qué le vamos a pedir a las funciones de probabilidad para variables aleatorias de tipo continuo. Esto es para las variables de tipo discreta. Vamos a ver qué pasa con las de tipo continua. Fíjense, si una variable aleatoria continua, entonces la función f de x es una función de densidad de probabilidad de x si cumple con las siguientes condiciones. Fíjense, f de x es mayor o igual que 0 para todo x. Es una función no negativa. Estamos pidiendo que sea no negativa. Y que la integral bajo la curva sea 1. Acá está mal. No es la función positiva, es no negativa, ¿sí? Porque fíjense que puede valer 0. Entonces, debería decir acá la función es no negativa. Y el área encerrada bajo la curva es igual a 1. Eso es lo que le vamos a pedir a una función para variables de tipo continua. Dada la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua, ¿cómo se calcula probabilidad? ¿Cómo se asigna probabilidad para variables de este tipo, no? Fíjense, el área bajo la curva de esta función vale 1. Entonces, la asignación de probabilidades se realiza sobre intervalos de números reales incluidos en el recorrido correspondiente. Vamos ahora a estar repartiendo, ¿sí?, áreas, pedazos de áreas, ¿sí?, tal que el total nos tenga que dar 1. Esa va a ser la idea. Para determinar la probabilidad en un intervalo AB, es necesario calcular el área bajo la curva. Fíjense, vamos a trabajar con esto. Por lo tanto, es importante considerar la función f de x primitiva de la función de densidad y que se denomina función de densidad acumulada. La probabilidad de que x tome valores en AB es igual a la diferencia entre las probabilidades acumuladas en los extremos del intervalo. ¿Qué quiere decir? Quiero calcular probabilidad. Entonces quiero calcular probabilidad en un intervalo AB. Voy a calcular la probabilidad de que x tome valores entre A y B. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Y voy a utilizar, ¿cómo se llama esta regla que hemos utilizado acá? La de Barrow. La regla de Barrow para sacar
el área. Y por supuesto que cuando uno aplica la regla de Barrow, lo que tiene que calcular es la función primitiva de la función f. ¿Está? La f mayúscula es la primitiva de la f minúscula. Y justamente la f mayúscula es la función, digamos, la acumulada. Fíjense, si x es una variable aleatoria continua y f de x es una función de densidad de probabilidad de x, entonces la función f mayúscula es la función de distribución de probabilidad o de densidad acumulada si cumple lo siguiente. F de x es igual a p de x menor o igual que x, es igual a la integral entre menos infinito y x de f de x diferencial de x. Dada la función f de x mayúscula primitiva de la función de densidad, es posible calcular la probabilidad en cualquier intervalo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Es decir que ahora, ¿de qué manera vamos a distribuir probabilidad? Ahora, como tenemos un área para distribuir, tenemos un área que vale 1 y vamos a calcular el área por intervalos. Ya no vamos a asignar probabilidad punto a punto. En el caso de una variable continua, la probabilidad de que x tome valores en un punto es 0. ¿Sí? Entonces, como la probabilidad de que tome probabilidad en un punto es 0, vamos a estar calculando siempre áreas de probabilidad. Fíjense, vamos a un ejemplo. Consideremos, me quedo acá un minuto. Pregunta, duda, inquietud. Sí, profe, ¿por qué eso de que la probabilidad de que en un punto es 0? Y fíjate, hacerlo en cualquier lado y te fijas que es 0 la probabilidad en un punto, ¿no? Si estamos en el mismo punto, acá no me va a dar 0. Fíjate. Ah, claro, porque el área debajo de la curva es 0. No hay área, no se considera Claro. área. ¿Estamos de acuerdo? No hay área. Se supone que un punto no tiene área. No te olvides que estamos trabajando en el continuo numérico, que entre dos puntos siempre hay otro. Ahí tenemos un infinito para adentro y un infinito para afuera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perfecto, profe. O sea, esto es importante. La asignación de probabilidad para variable discreta se hace punto a punto. La asignación de probabilidad para variable continua se hace por intervalos, porque no hay otra que trabajar con intervalos, porque ya no podemos distribuir punto a punto. ¿Cómo hago para distribuir un 1 en infinitos puntos? La recta, no nos olvidemos que un intervalo de números reales también es un conjunto infinito, porque es un conjunto infinito para adentro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta cosa que tiene el conjunto de números reales. Vamos acá. A ver, Ana Clara, léelo, por favor. Bueno, profe. Dale. Ejemplo. Consideremos la variable aleatoria continua x, que denota la corriente en miliamperios, que se mide en un alambre de cobre fino. Supongamos que el rango de x es 0 a 20, y asumamos que la función de densidad de probabilidad de x es f de x igual 0,05. Si 0 es menor o igual a x. No, si x está entre 0 y 20. Sí, x está entre 0 y 20, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que una medición de corriente sea inferior a 10 miliamperios? Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? ¿Están de acuerdo que esta es la función de distribución? No de distribución, perdón, de densidad. F de x igual a 0,05 en el intervalo 0,20. ¿Lo ven? ¿Es la función constante? En ese intervalo, sí. Es la función constante en este intervalo. ¿Está bien que esta es una función constante?
f de x igual a una constante. Una recta paralela al eje de las x, ¿sí? Solamente que está definida en 0,20. ¿Ustedes dirían que cumple con ser una función de probabilidad? ¿Qué le habíamos pedido acá? A una función de probabilidad para variable continua, ¿cuáles eran las condiciones? ¿O cuáles son las condiciones, mejor dicho? Que sea no negativa y que el área debajo de la curva sea igual a 1. Bien. ¿Es no negativa? Sí. Sí. Bien. ¿El área bajo la curva cuánto vale? Sería el área del rectángulo. Exacto. 20 por 0,05. Sí, vale 1. Vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La función constante definida en un intervalo tal que el área encerrada valga 1. O en este caso tiene que valer 1 para ser una función de probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una medición de corriente sea inferior a 10 miliamperios? ¿Cuánto sería la probabilidad? Así. 0,5. Intuitivamente 0,5, ¿o no? ¿Sí? Vamos a ver cómo lo calculamos. Esta área sería, ¿no? Fíjense. ¿Estamos bien? La probabilidad de que x sea menor que 10, fíjense, en este caso va a ser la integral entre 0 y 10 de f de x diferencial de x. Resulta que f de x es una constante, ¿tá? Cuando integramos es la constante por x en 0,10. Aplicando la regla de Barrow nos da el 0,05. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, vamos a ver cómo sería la acumulada, ¿no? ¿Cómo sería la acumulada? ¿Cuál es la acumulada? ¿Puede ser que en este caso coincidan, profe? No, porque la acumulada es 0,05 por x. ¿Está? ¿Lo ves? ¿Ves que la función? Hay una cosa que les quiero señalar acá porque como que es importante. Cuando trabajamos con variable continua, a la función f minúscula se la llama función de densidad, donde tenemos toda la probabilidad a repartir, por decirlo de alguna manera. Y a la función acumulada se le llama de distribución, porque para distribuir la probabilidad, para distribuir los valores de área, se usa la función acumulada. En cambio, cuando uno trabaja con una variable continua, se suele llamar función de distribución directamente a la primera función, a la f minúscula ya distribuye, porque con esa función uno ya produce la distribución. En cambio, acá no, acá tenemos una continuidad y para poder distribuir debemos apelar a la f mayúscula. Por eso acá la f mayúscula es la que distribuye y en la variable aleatoria discreta la f minúscula es la que distribuye. No sé si se entendió la idea, más o menos. Sí, no. Sí, profe. La verdad es que no, pero... No, a ver. O sea, una cuestión de nombre. Se llama función de distribución a la acumulada cuando la variable es continua. Y cuando la variable es discreta, se llama función de probabilidad a la f minúscula. Porque la f minúscula es la que asigna probabilidad. En cambio, acá la que asigna probabilidad es la f mayúscula. La acumulada asigna probabilidad. Aunque Profe, también... pero... Dime. Perdón, me interrumpí. No, Dale. le decía que
Pero la f mayúscula no es la integral entre menos infinito y x de f de x. Sí. O sea, por eso yo dije que coincidían, porque en el intervalo menos infinito 0 es 0. Lo que pasa es que en este caso la función está definida entre 0 y 20, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a calcular entre 0 y x vendría a estar. ¿Comprendes? Claro, y por eso no es la misma integral que acabamos de resolver. Esta es 0,05 por x. Lo que pasa es que no es lo mismo 0,05 que 0,05 por x. No es la misma función. Vos me dijiste que era la misma, ¿o no? Claro, o sea, yo me refería a que coincidía la integral. O sea, que la integral era lo mismo. No sé. Escuchame una cosa. Acá yo tengo la función f minúscula. ¿Estamos de acuerdo? La función f minúscula es una función constante igual a 0,05. La función f mayúscula es 0,05 por x. No es la misma función. No, sí, es veo, capaz me expresé mal nomás. Pero claro, me a lo refería mejor no nos entendimos. Sí. Pero no es la misma función. No la función en sí misma, pero lo que yo estaba viendo era como el área. O sea, la integral. No sé lo que querés decir. No es la misma función. ¿Sí? No, claro, o sea, es la primitiva en los límites, la f mayúscula. Exacto, sí. Es la primitiva en los límites. Está. ¿Quién hablaba ahí por atrás? No, perdón, yo quería decir que creo que se refirió que la acumulada justo en ese punto es lo mismo. ¿En cuál punto, corazón? En 10. Ah, en 10 sí, sí. En 10 sí. En realidad no sé por qué te dijo que, porque en 10, ¿cuánto vale en 10 eso? Y 0,05 por 10 igual a 0,5. Por eso, no sé si es lo mismo tampoco, porque uno es 0,5 y el otro es 0,05. No, ¿está? No sé si nos estamos entendiendo. Son dos funciones distintas, la f minúscula y la f mayúscula. ¿Sí? Estamos calculando el área bajo la f minúscula. Vamos a ver un poquito más de esto. Fíjense. La función de densidad es f de x igual a 0,05 si x está entre 0 y 20. Entonces, fíjense. Si x es menor que 0, f es 0 y la acumulada vale 0. Si x está entre 0 y 20, tenemos que la acumulada vale 0,05 por x. Y si x es mayor que 20, la acumulada vale 1. ¿Lo ven? Sí. En realidad, a los fines de la probabilidad nos interesa en el intervalo en el cual está definida la variable, ¿no? La variable está definida entre 0 y 20. ¿Sí? Pero, bueno, vemos que la función vale 0 para valores menores que 20, vale 0,05 por x entre 0 y x y vale, digamos, 1 cuando el valor es mayor que 20. Esta es la función de distribución acumulada de x, la f mayúscula. Y fíjense que acá tenemos el gráfico. Acá se ve claramente que no son la misma función. Acá tenemos la función f de x minúscula, que es esta, y la función de f de x mayúscula, que entre 0 y 20 es una recta. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Acá en realidad es el lugar donde nos interesa trabajar, de alguna manera, porque bueno, en este lugar es donde tenemos... ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos, por ejemplo, cuando trabajamos con las muestras, decíamos, bueno, a ver, ¿a dónde está la masa de probabilidad? ¿No? ¿A dónde está esa masa de probabilidad? Acá la masa de probabilidad que vale 1 está entre 0 y 20, distribuida uniformemente en ese intervalo. ¿Lo ven? Que está distribuida uniformemente en ese intervalo entre 0 y 20.
¿sí? Por eso esta función se llama distribución uniforme. La función tal que f de x es igual a 1 sobre b menos a, con x entre a y b, se llama función de densidad de probabilidad, y esta función de densidad de probabilidad corresponde a un modelo de distribución. Este es un modelo, por ejemplo, que se denomina distribución uniforme. Vamos a decir de acá en más que x tiene distribución uniforme en el intervalo AB. Esto, en general, este valor puede ser cualquier valor constante, pero debe estar definido este valor constante en un intervalo tal que el área sea igual a 1. El intervalo debe ser tal, debe estar la función definida en un intervalo tal que el área de 1. Para que eso ocurra, bueno, debemos tener esto, ¿no? Ay, perdón. Debemos tener una cosa parecida a esta, 1 sobre b menos a, y acá x tiene que estar entre a y b. Fíjense que si tenemos acá, en general, podemos calcular de esta manera la función de densidad de probabilidad, perdón, la función de distribución o la acumulada. En general, para una distribución uniforme cualquiera, siempre se verifica esto. X menos A sobre B menos A para X que está entre A y B. Esa vale la acumulada en el lugar en donde está la masa de probabilidad que vale 1. ¿Duda, pregunta, inquietud? No, profe, todo bien. ¿Qué quiere decir? Que entonces, dada una función, una distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Uno ya sabe, ya conoce la F mayúscula. Y si conoce la F mayúscula, ¿qué ocurre? O sea, ¿es posible calcular la probabilidad en cualquier intervalo? Exacto, es posible calcular la probabilidad en cualquier intervalo. Tengo la F mayúscula, lo tengo todo. Si tengo la primitiva, lo tengo todo. ¿Está? En el caso del modelo de distribución uniforme, que yo lo he usado como ejemplo, nada más ahora, pero que para que lo tengan en cuenta, porque también es un modelo que lo vamos a considerar como visto, en el modelo de distribución uniforme se ve claramente. Y la F es fácilmente calculable. Nosotros en este caso lo hicimos en el ejemplo, lo hicimos haciendo todas las cuentas, ¿sí? Y fijándonos qué pasaba, y después vimos, bueno, pero en general podemos escribir esto. En general, la función de distribución uniforme tiene esta forma. Y se dice que X, esto es general, X es o tiene, se distribuye o tiene distribución uniforme en el intervalo AB, ¿sí? El modelo de distribución de probabilidad o el modelo de probabilidad que tiene X es el uniforme en el intervalo AB. En este intervalo, digamos que, no sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con los números random. ¿Saben lo que es un random? Que yo me acuerde, no trabajé con esos números. Bueno, un random... En informática por ahí lo usábamos. Claro, ¿sí? ¿Qué es un random? Un random es un número tal que la distribución de probabilidad que tiene es uniforme en el intervalo 0,1. Uniforme en el intervalo 0,1. Si nosotros estamos trabajando con un intervalo que en vez de acá ser 0,20, tuviéramos en el intervalo 0,1, por supuesto tendríamos otra proporción en el dibujo, ¿no? Pero tendríamos también un rectángulo acá, que comparado con este proporcionalmente es mucho más chiquito,
pero en el cual fíjense que siempre se da, como se da en este, que cualquier intervalo que tenga la misma longitud tiene la misma probabilidad. Entonces, como que sería que cualquiera tiene la misma probabilidad de salir. No hay diferencia de probabilidad. Cualquiera tiene la misma probabilidad. Si el intervalo es igual, entonces existe la misma probabilidad. ¿Está? Esos son los números random. Números que tienen distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Pregunta, duda, inquietud. ¿Ninguna? No, profe, por el momento. Bien, si es así, entonces le voy a dejar de tarea este ejercicio y lo discutimos en la clase que viene, porque quiero terminar con algunas cositas más, ¿sí? ¿Está claro qué pasa con las distribuciones de probabilidad para variables de tipo continua? ¿Qué le estamos pidiendo a las funciones? ¿Qué le estamos pidiendo a la función? Bueno, una función matemática cualquiera puede utilizarse para describir el comportamiento probabilístico de una variable aleatoria si cumple con dos cosas, si es no negativa y si el área bajo la curva es igual a 1. ¿Cómo calculamos probabilidad? Siempre por intervalo de números reales. Entonces, para calcular probabilidad, si tenemos la función f, que es la acumulada o la primitiva de la función de densidad, podemos calcular probabilidad, cualquier probabilidad en cualquier intervalo. ¿Está? ¿Está claro eso? Eso es lo que tiene que quedar claro. Las siguientes clases, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar estudiando funciones de probabilidad determinadas para variables aleatorias continuas y funciones de probabilidad determinadas para variables aleatorias discretas. Eso es lo que vamos a estar trabajando las próximas semanas. De la misma manera que ustedes vieron que existen funciones matemáticas, digamos, de alguna manera características, como es la función cuadrática o la función lineal, ¿sí? O la logarítmica, etc. Acá vamos a ver que hay funciones de probabilidad que, digamos, ayudan a describir la mayoría de los fenómenos aleatorios que ocurren. No hay infinitas funciones de probabilidad. Hay algunos modelos de funciones de probabilidad que se aplican en distintas situaciones y que funcionan bien para describir el comportamiento probabilístico de la mayoría de las variables aleatorias que podrían estar bajo estudio. O sea, vamos a estudiar unos pocos modelos para variables discretas y unos pocos modelos para variables continuas a partir de la semana que viene, ¿sí? Pero vamos a ver otra cosa ahora, que estos modelos que vamos a ver, los modelos son funciones de probabilidad, estas funciones de probabilidad también tienen medidas. Vamos a ver las medidas de una función de distribución de probabilidad. ¿Qué medidas habíamos visto en la descriptiva? Cuando hacíamos el análisis descriptivo, ¿qué medidas habíamos visto? De posición, dispersión y forma. Bien, acá vamos a ver lo mismo, ¿está? Vamos a ver que en términos de la función o del modelo de probabilidad también hay medidas para cada uno de los modelos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver cómo se calculan esas medidas. Por eso,
lo que decía Nadia al principio de la clase, que ustedes habían tenido dificultades para ver las medidas. ¿Esa fue la dificultad que tuvieron en uno de los ejercicios del práctico? En nuestro caso, profe, como que no, al principio como que nos costaba ver qué nos pedía el ejercicio. Ah, ¿qué les pedía? Claro. Más. O sea, qué analizar y eso. A mí me pasó, pero con el ejercicio caso B. Claro, en ese caso, en el B. Bueno, ahora lo vamos a discutir dentro de un ratito, pero lo que yo quiero es que relacionen todo el tiempo eso con lo que vamos a ver ahora, estas medidas. Yo les cuento que lo que ustedes han estado calculando ahí son las medidas muestrales. Hay medidas muestrales y hay medidas teóricas. Teóricas son las que están asociadas a una función de probabilidad. Y las muestrales son las que se obtienen a partir de una muestra, como lo hicieron ustedes. Lo que pasa es que hay funciones características que tienen también medidas características. Y uno, conociendo más o menos esas medidas, puede inferir a partir de una muestra si la población subyacente puede tener o no una determinada función de probabilidad que describa su comportamiento. Vamos a verlo y después me cuenta o me pregunta. Bien, vamos al valor esperado o la esperanza. Para una variable aleatoria discreta, el valor esperado o la esperanza, que vamos a llamar mu, ¿sí? No es otra cosa que, ¿cuál les parece que puede ser la correspondiente en la muestra de esto? ¿Cuál es la correspondencia en la muestra? Profe, ¿no era la media muestral? ¿Era un estimador? Un estimador es la media muestral. Un estimador de esta mu, que vendría a ser la media poblacional, ¿sí? La media poblacional mu, el X barra es una estimación de esta media poblacional. Y poblacionalmente, si uno conoce la función de distribución que describe el comportamiento de la variable, si la variable aleatoria es discreta, se calcularía de la siguiente manera, ¿no? Bueno, la sumatoria del producto digamos, la sumatoria de todos los valores que toma la variable ponderada con la probabilidad. ¿Está? Ponderamos con la probabilidad el valor de todos los valores que toma la variable y hacemos esa sumatoria. Eso nos va a dar el valor de mu. Fíjense que este valor esperado de x, que llamamos mu, es un valor fijo que depende de la distribución de probabilidades de x. ¿Por qué decimos un valor fijo? Bueno, porque si hay una distribución de probabilidad que describe el comportamiento de esa variable, entonces podemos calcular la mu de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo lo calcularíamos en el caso, por ejemplo, que vimos hace un ratito de las monedas? ¿Cómo lo calcularíamos? Número de caras. 0 por 1/8. Más. 1 por 3/8. 1 por 3/8. Va, bien, más. 2 por 3/8. Más 3 por 1/8. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, nada más. ¿Sí? Seguimos. Para variable aleatoria continua no vamos a hacer otra cosa que calcular la integral, acá dice sobre el recorrido de la variable. La integral de x por f de x sobre el recorrido de la variable. Sobre todo el recorrido de la variable. ¿Estamos? ¿Cómo lo calcularíamos acá para la variable que vimos? Para la uniforme, ¿cómo lo haríamos? Para la uniforme que vimos, ¿no? La uniforme que vimos teníamos f de x igual a 0,05 en el intervalo 0,20. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Sería la integral entre 0 y 20 de x
por 0,05 por diferencial de x. Eso tendríamos que integrar entre 0 y 10 para sacar la esperanza o la mu. Bien, acá también es un valor fijo que depende de f de x, la función de densidad de probabilidad de x. O sea, depende de esta. En el caso de la distribución uniforme, esta es una constante que tiene un recorrido específico tal que la hace igual a tal que hace que el área bajo la curva valga 1, ¿no? Bueno, esta medida en las mismas unidades que x. La esperanza, la media o mu, está medida en las mismas unidades que x. No nos olvidemos que en el caso de una variable continua trabajamos con unidades. En el caso de una variable discreta trabajamos con cantidades, ¿no? Vamos a las propiedades de la esperanza. Bueno, estas son propiedades matemáticas. O sea, mirada la esperanza como un operador matemático, ¿no? Si lo miramos como un operador matemático, bueno, la esperanza o el valor esperado de una constante siempre es la misma constante, distribuye a la suma, etc. Se pueden sacar del valor esperado como operador matemático, se pueden sacar las constantes afuera, etc. Y bueno, y acá si estamos trabajando con una función de funciones, vamos a poder trabajar de esa manera. Estas son propiedades matemáticas que después le echan una miradita. Vamos a la varianza. Vamos a la varianza para la variable aleatoria y discreta. ¿Se acuerdan que teníamos una cosa que era la varianza muestral? Acá vamos a trabajar con la varianza poblacional, ¿sí? Con la varianza poblacional que para una variable de tipo discreta, fíjense cómo se calcula. Se calcula como, digamos, la sumatoria sobre todas las i, cuando tiene así sobre todas las i, de las x sub i menos mu al cuadrado por la probabilidad de cada x sub i. O sea que estamos sumando el producto, ponderando, vamos a la suma ponderada con la probabilidad, ¿sí?, de los desvíos de la variable respecto de la media elevados al cuadrado. Eso sería la idea. ¿Sí? Esa sería la idea. Fíjense, la raíz cuadrada positiva de la varianza es la desviación típica y se denota con sigma, ya habíamos visto, ese es el desvío. Tanto la varianza como la desviación siempre miden la dispersión de la variable aleatoria respecto de la media. ¿Se acuerdan que esta es una de las medidas de dispersión? Veíamos dónde estaba ubicada la masa de probabilidad y de qué manera, cuánto se alejaba del valor del punto de equilibrio que es la media, cuánto se alejan los valores de la variable, cuál es el grado, si está más o menos achatada esa masa en torno a el valor que es su centro de gravedad, ¿no? Para variable aleatoria continua, por supuesto que vamos a integrar. En este caso vamos a hacer la integral sobre el recorrido, pero en vez de multiplicar por x, multiplicamos por x menos mu al cuadrado. Calculamos esa integral sobre el recorrido y eso nos da la varianza. La raíz cuadrada también va a ser el desvío, y este desvío está medido en las mismas unidades que x. También es una medida de dispersión. Vamos a las propiedades de la varianza. También estamos hablando de propiedades respecto del operador. Propiedades respecto del operador varianza. Fíjense, la varianza de una constante siempre es 0. Bueno, uno espera que la variación de una constante, no, como es una constante, tiene variabilidad 0, ¿no? Después fíjense, bueno, también esto como operador matemático, el valor esperado de x al cuadrado menos x, el valor esperado de x todo al cuadrado, este cuadrado acá significa que todo esto va al cuadrado. La varianza también se puede calcular de ese modo, algunas veces es importante. Fíjense, otra cosa que es importante es que es posible distribuir la varianza acá, ¿sí? Y si uno extrae, este es importante, tiene propiedades matemáticas un poco diferentes, este operador a la media, ¿no? Hay que ponerle un poco de atención,
porque fíjense que si bien las constantes se pueden extraer del operador varianza, cuando uno extrae la constante del operador varianza, la constante queda elevada al cuadrado. Y después otra cosa importante, la varianza puede distribuir a la suma o resta de variables aleatorias siempre y cuando las variables sean independientes, no como el caso de la esperanza que siempre es distributiva. Esta no es siempre distributiva, para que distribuya tienen que ser independientes. Y aparte en la distribución, aunque distribuyamos a una resta, la variabilidad se suma, las varianzas se suman. Tiende a aumentar. La variabilidad tiende siempre a aumentar. Entonces, aunque distribuyamos a una diferencia, la variabilidad de la variable aleatoria que resulta ser la diferencia, la variable obtenida de la operación va a ser una variable aleatoria tal que va a tener una variabilidad mayor que las que tenían cada una de sus partes. Esa es una cosa interesante. Vamos a la distribución de probabilidad. Bueno, acá tenemos, fíjense, creo que estos ya lo habían visto. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa acá? No sé qué me está pasando esto. Bueno, ¿cómo sacarían acá? ¿Cómo sacarían acá de estas dos funciones? ¿Cómo sacarían acá los valores? Los valores para mu y el valor para sigma cuadrado. ¿Cómo lo sacarían? ¿Qué tipo de variable estamos? ¿Con qué tipo de variable estamos? ¿Qué les parece? ¿Continúa, profe? ¿Qué valores toma X? X toma valores del 1 al 7, o sea, son números enteros, sería discreta. Espera un poquito, que sean números enteros de variable. Lo más importante es que hemos asignado probabilidad punto a punto. Eso te está diciendo que la variable es discreta. ¿Lo ves? Sí, profe, estaba viendo la P de X como si fuera X. O sea, estamos trabajando entonces con esta variable, sin duda es una variable discreta. ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo probabilidad punto a punto. A veces uno puede obtener los números naturales, los números enteros, ¿son reales? Sí. Bien, entonces hay variables de tipo continuo que toman valores enteros, aunque sean producto de la medición, porque uno a lo mejor no... el instrumento de medición mide solo en enteros y consideramos el entero. No miremos solo que sea entero el valor de X, miremos cómo está la probabilidad. Lo que tendríamos que mirar primero es, estamos diciendo, ¿qué miro acá? Puedo decir, bueno, me fijo cómo es la asignación de probabilidad. Me fijo que esta suma de 1, sí, está asignada punto a punto y la suma da 1, ¿qué tengo? Esta es una función de probabilidad para una variable discreta. ¿Está definida la función? Sí, porque tengo todos los valores que puede tomar X y todas las asignaciones de probabilidad que le damos a X. ¿Lo ven? ¿Les dio 1? Sí, profe. ¿Y en las dos les dio 1? Sí, profe. Bien. Fíjense que tenemos que las dos tienen la misma media. ¿Cómo calculábamos la media? Haciendo la sumatoria del producto de X por la probabilidad.
Bien, haciendo el sumatorio del producto de X por la probabilidad obtenemos la media. Las dos tienen media 4. Fíjense que teniendo las dos medias 4, fíjense en este caso cuál es la varianza, 1.95 y en este caso es 5.20. ¿Ven que los valores están mucho más dispersos acá que acá? Valores más concentrados, ¿lo ven? Sí, profe. Producen una varianza mucho menor que si tenemos valores más dispersos respecto de la media. Siempre es deseable una situación como la de la izquierda, ¿no? En general, porque uno dice, bueno, tenemos la concentración alrededor de la media, hay una baja dispersión. También se dice que tiene un comportamiento mucho más homogéneo que este otro. ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. Bueno, podrían calcular la esperanza y la varianza de la variable aleatoria S. ¿Cómo calcularían la esperanza y de la variable aleatoria esta X con X en el intervalo uniforme 5-10? La esperanza con la integral en Claro. el intervalo. Exactamente, tienen que trabajar con las integrales, tendrían que hacer, ¿se acuerdan que tenían que hacer la integral sobre todo el recorrido, ¿sí? De X por f de X. Aquí tendrían que sacar cuál es la f pequeña. ¿Cómo sería la f, la función acá de densidad? Si X es uniforme en 5-10. ¿Cómo sería? Lineal, ¿no sería? ¿Lineal? Sí, lineal, pero más que lineal. ¿Constante? Constante, es la constante, ¿sí? ¿Y cómo sería la constante? ¿1 sobre cuánto? Sobre 10 2. menos 5 que 5. Sobre 5. ¿Cuánto? 10 menos 5 que 5. 10 menos, o sea que es un quinto, f de x es igual a un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, acá la f de x igual a un quinto y lo mismo que les quedó el ejercicio de hacer de esta misma, también trabajan con calcular tanto la varianza como la media de esto. ¿Sí? Se los dejo también como ejercicio. Pregunta, duda, inquietud. Ah, me olvidé de esta otra. Perdón, profe, en los gráficos que vimos recién, Sí. habíamos dicho entonces que la esperanza en ambos era 4, pero lo que variaba era la varianza, ¿cierto? Sí. Perfecto, gracias. La varianza nos hablaba de la dispersión. ¿Sí? Claro, claro. Perfecto. Bien, acá entonces pueden calcular esto y bueno, y también teníamos otras medidas teóricas. Alguien había hablado, lo que pasa es que estas medidas teóricas las vamos a ver. Podemos hablar de la simetría, pero la simetría hay que sacar el valor esperado de toda esta situación dividido el sigma al cubo. Y el coeficiente de kurtosis hay que sacarlo de esta manera. No vamos a trabajar con integrales tan complicadas. O sea, cuando uno tiene un valor esperado en una variable de tipo continua, uno sabe que eso es trabajar con una integral. No vamos a trabajar con integrales tan complicadas. Pero también se puede calcular la simetría y la kurtosis. Alguien hablaba también de las medidas de forma, como la kurtosis, ¿no? Y como la simetría. ¿Quién hablaba de las medidas de forma al principio de la clase? Yo, profe, las había mencionado. Tú las habías mencionado. Bueno, también hay medidas teóricas
Fíjate que hablamos de medidas teóricas. Las medidas teóricas están asociadas siempre a una función de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Para cerrar, no es que se vaya a tomar directamente este teorema porque no está, pero bueno, es un teorema que a mí me gusta. Por favor, léelo. Ana Clara. Bueno, profe, teorema de Chebyshev. ¿Se dice así? Sí, Chebyshev. Bien. Para cualquier variable aleatoria X con media U y varianza sigma cuadrada. Sigma cuadrada. La probabilidad de que X tome un valor dentro de K desviaciones estándar sigma de la media U de la media mu. Es al menos 1 menos 1 sobre K cuadrado, donde K es cualquier número positivo mayor que 1. Es decir, Dale. Sería la probabilidad de que mu menos K por 5. Espera, cuando vos lees una cosa así, siempre lee en el medio la X. Claro. La probabilidad de que X sea mayor. Dale. Claro, la probabilidad de que X sea mayor que mu menos K por sigma y menor que mu más K por sigma es mayor o igual a 1. A 1 menos K. A 1 menos 1 menos 1 sobre K cuadrado. Se retrabó. Perfecto. A 1 menos 1 sobre K cuadrado. Se me retrabó. Pero esto es bien importante, ¿no? Fíjense que la probabilidad de que una variable tome valores entre más menos 1, 2 o 3 desvíos respecto de la media, siempre es 1 menos 1 sobre K cuadrado. Fíjense, si tenemos, por ejemplo, para K igual a 2 o para K igual a 3, se tiene que al menos el 75% de todos los valores de la variable están dentro de 2 desviaciones estándares de la media. Esto es interesante. Para cualquier variable aleatoria ocurre esto, ¿no? Al menos, puede haber más, pero al menos están estos. ¿Sí? O si no, entre 3 desvíos, fíjense, al menos el 89% de los valores de la variable están dentro de 3 desviaciones estándares de la media. Este es un teorema bastante interesante. ¿Sí? Fíjense que acá simplemente lo que hacemos es 1 menos 1 sobre K cuadrado, siendo K un número positivo que indica la cantidad de desvíos. Los desvíos los tomamos en general 1, 2 o 3 alrededor de la media. Y esto nos habla bastante de cómo es el comportamiento de una variable aleatoria. Siempre de alguna manera, en algunos casos más o en algunos casos menos, tenemos bastantes valores de la variable entre 2 y 3 desviaciones estándares de la media. ¿Estamos claros? Pregunta, duda, inquietud. No es que vaya a ser tomado este teorema, ¿no? Sino que simplemente es para que lo tengan en cuenta. Pregunta, duda, inquietud. Digan, pregunta, duda, inquietud. No, profe, yo por lo menos ninguna. Bueno, escuchen una cosa. Para la clase que viene, por favor, estudian, se fijan lo que vimos hoy, vean de nuevo lo que vimos hoy, ¿sí? Vean de nuevo, fíjense. ¿Estamos? La clase que viene vamos a comenzar a trabajar con distribuciones de probabilidad, tanto para variables discretas como para variables continuas. Para trabajar con las distribuciones, con los modelos de distribución, es necesario que rescatemos algunos de los conceptos que hemos estudiado hoy. Entonces, por eso es que necesito que, por favor, para la próxima clase los vean. Nos vemos en media hora, mis queridos alumnos. Empezamos el práctico. ¿Qué hora es? Bueno, 11:15 empezamos el práctico. ¿Está bien? Bueno, profe. ¿Está? Listo, nos vemos en un ratito. Profe.
Profe Nadia, Sí, ahí estoy. Decime. sí, yo le había mandado un correo. Sí, Marcos. Recuérdame porque recibí muchos correos en esto. ¿Cuál era tu caso? El mío era de que, bueno, no me había podido conectar a las clases y estaba sin grupo. Yo traté de hacer el trabajo práctico, pero bueno, no lo terminé tampoco. Mira, Marcos, la idea es que ahora lo presentes, digamos, en forma individual y ahora trates de acoplarte a algún grupo. ¿Sí? Sí, por eso quería saber si había alguno de acá de los chicos disponibles que no tuviera grupo o si había posibilidad de agregarme en alguno de ellos. Mira, yo no tengo problema, o sea, están los grupos, Marcos, plegate al que te puede Profe, ¿cómo está? incorporar. Buen día. Sí, En mi grupo solo somos dos. Es el grupo número 2, el último grupo. Si quieres, sí, Marcos, se puede juntar ahí. dale. Si ahora aprovechan, Marcos te pongo con el grupo 12. Sí. Dale. Sí, Bueno, profe. ahí quedas con Rodney. No sé cómo se pronuncia tu nombre, disculpa si lo pronuncié mal. No, está bien. Y conectás con él y te pones de acuerdo. Yo ahora te agrego en la planillita de grupos. Bueno, perfecto, profe. Muchas gracias. Nadia, Lautaro. sí, después de presentar, ¿cuánto tiempo tenemos para enviarlo? Como para hacer las correcciones y eso. Y generalmente siempre les damos un tiempito por al menos 2 horitas, una cosa así. Ahora han tenido mucho tiempo para prepararlo, pero ahora acordamos bien cuando vuelva Laura. Lujo, bueno, gracias, Nadia. ¿Listo? Profe, y una cosa más. Sí, decime, Luana. Perdón, nosotros No le hay mandamos drama. un mail la semana pasada porque un compañero tuvo una emergencia y tuvo que viajar y no se va a poder presentar y no sabemos cómo hacer con eso. Mira, que me mande la constancia de que está en viaje, ¿sí? Por motivo de la emergencia, la constancia para que justifique la falta, ¿sí? Igual que las constancias médicas, corte de luz, todo, cualquier situación de fuerza mayor que ustedes tienen, mandan, bueno, la constancia que están en viaje, el motivo de la emergencia, bueno, él sabrá qué documentación mandarme y a partir de eso nosotros justificamos la falta, ¿sí? Bueno, gracias.